Acá. Ok, bueno, listo. Bueno, seguimos en esta parte del programa de Tres Miradas, un Mundo, con nuestro médico de cabecera, con el doctor Juan Manuel Rosas, matrícula provincial 59.341, que nos va a hablar qué pasa después del COVID. ¿Qué pasa después del COVID, Juan Manuel? Hola María Rosa. ¿Cómo Bueno, estás? después del COVID tenemos todo algo por descubrir, ¿no? Actualmente conocemos cuando uno, para prevenir, qué pasa cuando uno padece el COVID, estamos descubriendo cómo se trata, estamos con el tema de las vacunas, un poquito atrasina, pero... Y bueno, ahora nos toca develar qué vamos a hacer con los pacientes COVID, qué pasa con el paciente que queda con secuelas COVID y qué impacto tiene en la economía, en la salud y en la familia este síndrome post-COVID. Hay que hablar del síndrome post-COVID empezando por los pacientes más graves, son los pacientes que pueden padecer este síntoma, ¿sí? Mientras más tiempo o más afectación respiratoria tuvo, si el paciente estuvo intubado o no, o si el paciente requirió de entrar a cuidados intensivos, esos tres parámetros de durabilidad y de gravedad van aumentando las chances de que uno padezca luego de que sale de la unidad de cuidados intensivos lo que se llama un síndrome de post-COVID, que es muy similar a lo que se llama un síndrome de cuidados intensivos, de post-cuidados intensivos. O sea, cualquier paciente que sale de una terapia en donde tuvo 20 días un tubo en la garganta para respirar, con ayuda mecánica, con medicación, sin mover su cuerpo, todos los pacientes que están en esa situación tienen un síndrome muy parecido, que es el síndrome posterior a los cuidados intensivos, ¿sí? En el COVID y en general también, vamos a hablar un poquito como de las dos cosas, y sobre todo en el COVID, hay una cuestión que tiene que ver con lo respiratorio, ¿sí? Quedan secuelas respiratorias porque se produce un proceso inflamatorio que termina produciendo una fibrosis respiratoria. Aparece también una fibrosis renal, y después tenemos dos entidades muy generales, que serían la enfermedad crítica de la polineuropatía, que es la enfermedad a nivel de los nervios y del sistema nervioso central, y la enfermedad crítica de la miopatía, porque produce también patología a nivel de los músculos, ¿sí? Por eso, cuando uno tiene un COVID grave o que requiere cuidados intensivos, uno cree que terminada esa unidad de cuidados intensivos pasa a sala común unos días y vuelve a su casa y se reinserta nuevamente en la vida que tuvo antes. Lamentablemente no es así. Eso es una ilusión, ¿sí? Los cuidados intensivos generan en la persona cambios que corresponden a este síndrome post-COVID que llevan mucho tiempo de recuperarse. Incluso puede llevar meses y años, ¿sí? ¿Qué sería el síndrome o la enfermedad crítica de la polineuropatía? Bueno, se habla de un deterioro neurológico o neurocognitivo general, ¿sí? En donde puede haber alteraciones de la memoria, alteración de la atención, alteraciones psicomotoras, ansiedad, depresión y también hasta estrés postraumático. Todo esto configura todo un cuadro en donde uno lo asocia como una enfermedad crítica al polineuropatía, que también desde lo neuropático se asocia al síndrome muscular, en donde puede haber debilidad muscular, astenia, que sería debilidad y fatiga muscular, la neuropatía propiamente dicha, que corresponde más a lo motor, y otras cosas como disnea, que tiene relación con lo pulmonar, dolores crónicos de origen desconocido o reaparición de dolores pasados. Tengo pacientes que vienen y me dicen, a mí me dolía la pierna, que yo los operé por edemas, ¿no? Por las venas. Sí, sí. Se le había ido absolutamente el dolor y me están consultando porque les vuelve el dolor después del COVID. Es llamativo que aparezcan dolores, por ejemplo, ciáticos, que se habían ido, vuelven después del COVID, ¿sí? ¿Y cómo? Impotencia sexual, Bueno, mirá, sí, y yo sí. digo, ustedes los médicos van preparándose a medida que vamos transcurriendo, ¿sí? Todo este periodo post pandemia. ¿Están estudiando, están viendo? ¿Cómo se puede ayudar al paciente? Mira, acá lo más importante, bueno, hay algunos parámetros, ¿no? Que son los mismos que maneja la medicina. La verdad que cuando una patología irrumpe en la salud, algo nuevo, uno se aferra a los conceptos previos con los que hemos tenido éxito. Sabemos que
el uso de la menor cantidad de tiempo del tubo que se utiliza para hacer la asistencia mecánica respiratoria, el tubo orotraqueal. Mientras menos tiempo un paciente lo tenga, mejor. O sea que hay que tratar de colocarlo en respirador a los pacientes en el momento indicado y retirarlo lo más pronto posible, ¿sí? Sabemos que pasados los 20 días de intubación, la gravedad del cuadro y las posibilidades de salir de una intubación cada vez son peores, es logarítmica, digamos, el riesgo, ¿sí? Bueno, y a esto se suma también, por una cuestión estadística, los días en UTI, los días con sedación, si el paciente ha sufrido episodios graves de hipotensión o hipoxia durante su estadio, si ha tenido una sepsis sobreagregada. Nosotros siempre hemos dicho, para los virus, los antibióticos no sirven. Sin embargo, Sí. estamos dando antibióticos. ¿Por qué? Y porque generarían algún efecto colateral, y aparte porque previenen las infecciones sobreagregadas y la sepsis, ¿sí? La sepsis es gravísima en cualquier paciente. Hay también una desregulación en el metabolismo de la glucosa en pacientes que son diabéticos relativamente controlados o con carga, la que llamaban la prediabetes, ¿no? Cuando uno anda ahí en el límite ya, el coronavirus viene acá a darte una patada, a empujarte directamente a la diabetes, ¿sí? Te empiezan a subir los valores y empieza a haber una desregulación. El uso excesivo de corticoides, ¿no? Ahí entra el tema de la automedicación, ¿viste? Los corticoides está bien, producen una disminución de la respuesta inmune que se produce, que es la patogenia de todo esto, pero a su vez elevan los corticoides, tienen algunos efectos que pueden ser negativos para la salud. Entonces, si podemos, la idea es utilizar el corticoide suficiente para tener el mejor paciente, ni más ni menos que eso, ¿sí? Claro. ¿Y cuál es el desafío y lo que se está planteando? Ya en el 2017 se había formado en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud, una campaña que decía Rehabilitación 2030, el llamado a la acción, que hablaba de que ya en el mundo la rehabilitación estaba perdiendo potencia, como que no se estaba teniendo en cuenta, como que los programas de salud y las políticas de salud no estaban hablando de lo que es la rehabilitación, la política no lo tenía presente, las obras sociales intentan esquivar la rehabilitación. Hay un montón, yo acá anoté un montón de verbos, ¿no? Y lo que postula esto, Rehabilitación 2030, entre comillas le llaman WHO, a call for action, o sea, llamado a la acción. Rehabilitación 2030, reforzar, apoyar, planificar, implementar, integrar, ampliar la cobertura, ser multidisciplinarios, generar redes, generar políticas, investigar en lo que tiene que ver con la rehabilitación. Creemos que ya veníamos de un sistema endeble de rehabilitación y que el COVID nos viene a también cambiar esto, a decirnos, muchachos, la rehabilitación es importante, necesitamos que los pacientes graves que salen de COVID tienen que tener una rehabilitación acorde. Y de eso hay que hacerse cargo todos, la política, la salud y todos los planes. Para eso viene este 2030 Call for Action, que está muy en boga ahora y resurge por todo esto del síndrome post-COVID, ¿no es cierto? Muy claro, Juan Manuel. Y otra cosa que me traes a la memoria, gente que ha pasado por esto, que me dicen que el médico los mandó a hacerse un electro, a ver cómo quedó su corazón después de atravesados, no gravemente, sino, digamos, bastante normal, el tránsito por la COVID, que después el médico los manda a hacerse chequeos previos a volver a la actividad física o recuperar su vida diaria, digamos. Sí, tiene que ver con todo. Sabemos que el corazón es un músculo y como todo músculo puede padecer de disfunción a partir del COVID por este proceso inflamatorio, esta fibrosis. Y la fibrosis en el corazón, sabemos que hay células que se autorregulan electrónicamente, ¿sí? Son células específicas. Y cuando hay fibrosis y hay recambio tisular, los tejidos no son siempre los mismos, ¿no? Cuando un tejido es reemplazado por una cicatriz en cualquier parte del cuerpo, nunca presenta las mismas características. Y eso puede en el corazón producir tipos de arritmias distintas, puede ser circuitos de reentrada, en donde una descarga genera dos latidos, porque se reproduce una reentrada de la electricidad. Sería algo complejo entrar en detalle, pero bueno, hay que hacer un control para ver que la frecuencia, que el ritmo y que los voltajes que maneja nuestro corazón se mantengan normales y estemos en condiciones de hacer actividades.
Y ahora la última pregunta. Para esa rehabilitación de que hablaste, ¿a quién recurrimos? ¿A qué otros, digamos, ramas de la medicina o colaboradoras de la medicina hay que ir a acudir en estos días? Es importante que los médicos sean el lugar central, ¿no? Donde parte la rehabilitación y que genera la supervisión. Pero después de esto tenemos que ir a lo que corresponda, por ejemplo, si necesitamos fisioterapia respiratoria, ir a un kinesiólogo especializado o que sepa realizar la kinesio respiratoria. No es algo nuevo, los kinesiólogos ya saben hacer la kinesio respiratoria porque hay pacientes que tienen neumonías, tumores, Ajá. pleuritis, derrames, ¿sí? Bueno, y toda esta patología. Bueno, hay que ir a un especialista en kinesioterapia respiratoria para que nos ayude a recuperar nuestra función respiratoria. Y así con cada uno de los órganos. En general, son los fisioterapias y los kinesiólogos los que se encargan de hacer esta rehabilitación, aunque hablando en lo que tiene que ver con las neuropatías, quizá haya que incluir algún especialista extra que tenga que ver con el manejo de esa placa motora, ¿no? Que es donde se une lo neurológico con lo muscular, ¿sí? Claro, con lo motriz. Bueno, muy clarito. Y después también creo que dedicarse a uno, ¿no? Cuidarse, mimarse, hacer cosas que le gusten, alejarse del estrés, siempre es bueno para poder recuperar la salud, en la medida de lo La posible. depresión, como decís vos, la depresión es parte del síndrome post-COVID también. Claro, muy bien, muy claro, Juan Manuel, como siempre. Muchas gracias. Bueno, bueno, María Rosa, un beso. Hasta luego.